parciales siempre queda resentido el cuerpo y la computadora no es la excepción. Ok, buenos días, bienvenidos a esta clase, bienvenidos a este martes que casi ya por las nubes ya parece que estamos llegando a la Semana Santa. Muchas gracias por estar acá, espero que se encuentren muy bien y que en sus parciales que terminan hoy prácticamente los primeros parciales se encuentren pues ya con una buena nota, ¿verdad? También espero que se vayan preparando ya para sus segundas evaluaciones. Comenzamos ahora una parte diferente a la anterior, pero que siempre es continuidad de lo mismo, ¿ya? Vamos a iniciar en esta jornada la segunda unidad, que es la derivada, ¿no? La derivada. ¿En qué consiste la derivada? ¿Cómo la vamos a entender? Pues prácticamente la derivada es como una continuación del límite. La derivada es una operación que yo le realizo a una función. Es una operación. Entonces, como tal, tenemos que aprender a hacer esa operación a las funciones. Lo primero que tenemos que hacer en esta clase es interpretar geométricamente en qué consiste la derivada. Va a parecer que es muy difícil entenderlo al principio, más que todo con este tema, pero ya después le van a ir agarrando el toque, como decimos. También vamos a hablar en esta clase de la derivada por definición. Vamos a ver cómo se calcula la derivada por definición. Ya en la siguiente clase, el próximo jueves, vamos a hablar de los teoremas, así como hicimos con el límite, que hicimos primero límites por teoremas y después aplicábamos un teorema específico, pues así es casi la derivada. Por definición es algo largo el proceso, pero por teoremas es mucho más fácil. Luego vamos a ver unas reglas especiales para derivar, que se llama la regla de la cadena y la regla de la potencia, que están incluidas dentro de los teoremas de derivación. Posteriormente vamos a hablar de derivadas de orden superior, que significa aplicar la derivada, o sea, la operación denominada derivada, varias veces a una función. Luego vamos a hablar de derivadas de funciones especiales, las llamadas trascendentes, las trigonométricas, trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Casi al final, los dos temas unidos, derivación implícita y la derivada de logaritmos, o sea, diferenciación logarítmica. Prácticamente esos son los temas que espero que vamos a cubrirlos. Entonces comenzamos ahora con la interpretación geométrica de la derivada y la derivada por definición. Ok, yo ahí en la pantalla le presento a usted un círculo, ¿verdad? Un círculo. Esto lo estudió usted en algún momento de su trayectoria, antes de llegar a lo que estamos ahora en Mate 2. Usted estudió la circunferencia, ya sabe usted que para poder describir una circunferencia necesitamos dos datos. Una es la posición del centro, que es este punto negro que está acá, y la otra es su radio, o sea, la distancia que hay de aquí hasta este punto. Esta distancia, este radio, es equidistante, es decir, tiene la misma distancia de aquí a cada uno de los puntos de la función, o sea, la distancia es la misma. Hay otros conceptos como diámetro, que sería 2 veces el radio, el perímetro de la circunferencia, que sería qué longitud tiene toda la circunferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, perdón. De ahí no nos interesa tanto la circunferencia, sino más bien esta recta que está en color celestito por aquí, que toca a la circunferencia en este punto P. Esto es lo que nos interesa. Ok, ¿por qué nos interesa y por qué partimos de la circunferencia? Porque es más fácil explicarlo con esta gráfica. Esta línea que tengo aquí en color celeste se denomina una recta tangente. Una recta tangente. ¿Qué características tiene esta recta tangente? Esto es que toca a la función, a la gráfica de esta circunferencia, la toca en un solo punto y nada más. Nada más. Por eso es muy especial este caso de la circunferencia. ¿Por qué? Porque esta recta tangente queda claro que solo toca la circunferencia en este punto. Quiere decir que por cada uno de los puntos de la circunferencia, que ya sabemos que es una cantidad infinita de puntos,
Por cada punto habrá una recta tangente que lo toca en ese punto. Por ejemplo, si yo me pongo aquí donde está ahorita el puntero, ahí podría pasar una recta tangente que prácticamente sería una recta horizontal. De igual manera, si yo me pusiera aquí abajo, habría una recta tangente que también sería horizontal. O si me pongo acá, habría una recta tangente que sería vertical. Y de ahí, fuera de esos 4 puntos, pues la recta se vuelve oblicua, o sea, se vuelve inclinada. Por cada punto de la circunferencia yo puedo tener una recta tangente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante la recta tangente y por qué lo explico con la circunferencia? Porque es más fácil entender que es la recta tangente. Ok, a partir de aquí yo tengo ahí 3 gráficas. Mire, yo le presento ahí 3 gráficas. De esas 3 gráficas yo he trazado 3 rectas. Lo que tenemos que ver es si estas rectas que tengo trazadas son rectas tangentes o no. Siempre mantenemos el mismo criterio. ¿Cuál criterio? Que la recta tangente solo toca a la función en un solo punto y nada más. Entonces, si me vengo para esta, hablando de la primera gráfica, esta que está acá, al lado izquierdo, tengo el punto P y tengo la recta, esta horizontal, que sería la recta tangente. Este es un ejemplo típico de una recta tangente. ¿Ya? Si me vengo para el caso de en medio, ahí tengo yo el punto P, me voy a acercar para que lo veamos más bonito así. Ahí tengo yo esta recta azulita, esa que le estoy ahí señalando, esa, ¿ya? Esa no es una recta tangente, podemos comparar las 2 gráficas. Si usted observa, esta recta pasa rozando este punto. En cambio, esta recta que tengo acá viene atravesando la función. Algo así como que viniera y la atravesara, la cortara. Y según le dije yo, la recta tangente solo toca el punto y se va. En este caso la atraviesa, la corta. Entonces, esta recta que tengo en este caso frente a la pantalla, ahí de su teléfono o su computadora, esta recta no es una recta tangente. ¿Por qué no es tangente? Porque atraviesa la función y la corta. Entonces la recta tangente no corta la función, no la atraviesa. Si me vengo para la otra gráfica que tengo acá, si usted observa, aquí tengo la función y igual a f de x, y tengo el punto P. Y ahí está trazada una recta. Ahora, yo podría definir un espacio, unas fronteras, que me podrían determinar a mí si la recta que está en color celeste es o no es tangente. Si yo dijera que esta recta la defino, por ejemplo, desde este punto, donde está mi manita ahí, hasta acá, ahí, o sea, voy a trazar aquí una línea. Si yo trazara, por ejemplo, esta frontera aquí, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Mi recta celeste, vamos a cambiarle el color a esto, vamos a ponerle mi recta, la prolongo aquí y la prolongo hasta acá. Mi recta iría desde aquí hasta aquí, ahí. ¿Ya? Entonces me acerco para que la vea mejor. Mi recta iría desde aquí hasta aquí. Si fuera solo ese tramo de la línea celeste, entonces sí se convierte en una recta tangente. ¿Por qué? Porque solo está tocando la función en este punto y no la está atravesando, no la está cortando. Entonces esa sí es una recta tangente. Ok. Entonces, fíjense, yo delimité desde aquí hasta aquí. Podría ser menos, podría ser un poquito más. De ahí hasta ahí, esta recta se comporta como una recta tangente a la función en el punto P. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si vengo y veo toda la gráfica? Veo toda la gráfica. Si veo toda la gráfica. Mire, si yo prolongara toda esta recta, la recta corta aquí a la función. Ya la corta, la atraviesa en este caso,
en dos puntos, en este que sería tangente y en este que no sería tangente. ¿Por qué este punto de aquí abajo no es tangente? Porque ocurre lo que tenemos aquí. La gráfica corta o atraviesa la función. Por esa razón no es tangente. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los tres casos. Una que sí es tangente, una que no es tangente y esta que por tocarla en dos puntos es una recta secante. Una recta secante. Ok, entonces nosotros en este caso, ¿por qué vamos a tener que hablar de la recta tangente? Porque con la recta tangente nosotros vamos a calcular muchas cosas. Y entonces tenemos la definición de qué es una recta tangente con pendiente M. Ah, ok. ¿Qué es eso de la pendiente? Mire, eso lo aprendió usted en la mate no sé qué, atrás. No sé en cuál mate lo habrá aprendido. Que sí se lo reforzaron en la mate 1, sí, pero usted lo tuvo que haber aprendido años atrás. La pendiente es un dato que nos dice qué tan inclinada está la recta. Ah, ok. En este caso es una recta horizontal. En este caso es una recta inclinada. Si yo me voy de izquierda a derecha, sería inclinada hacia abajo. Y en este caso tengo yo una recta, si me voy de izquierda a derecha, inclinada hacia arriba. Ah, entonces la inclinación de esta me daría una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque voy para abajo. En este caso, la inclinación o la pendiente me daría positiva. ¿Por qué? Porque voy para arriba. Entonces la pendiente es un número. Es un número. Qué tan grande o tan pequeño sea el número nos va a indicar que qué tan inclinada esté esa recta. Para el caso genérico, ¿verdad? En este caso la recta no está inclinada, está horizontal. En este caso la pendiente vale 0. Y de ahí vamos a decir, se hace negativa si va en esta forma o se hace positiva si va en esta otra forma. Ok, si la pendiente se hace positiva, o sea, se hace así como esta, el valor, el número que me dé, según sea el tamaño o la magnitud de ese número, así va a ser la inclinación que yo voy a tener. Partiendo de 0, es decir, una recta horizontal, esta puede ir creciendo, creciendo, creciendo y puede llegar al caso en que la recta se me haga vertical. Si la recta se hace vertical, así como esta recta que tengo horizontal, podría yo tener la recta vertical. ¿Cuánto vale la pendiente de una recta vertical? Ah, en una recta vertical, la pendiente tiende al infinito. Entonces es bien fácil entenderlo, mire. Si la recta es horizontal, su pendiente es 0. A medida vaya creciendo la inclinación, va subiendo el valor. Hasta que si se hace vertical, tiende a infinito. Por el contrario, si la recta va para abajo, pues viene lo contrario, ¿verdad? De menos infinito viene decreciendo y se va haciendo negativa, según sea la inclinación que tenga. Ok, entonces la cuestión ahora es esta. ¿Cómo defino yo la recta tangente? ¿Cómo defino yo la recta tangente? ¿Cómo defino yo la recta tangente? Creo que alguien me quería preguntar algo. ¿Nadie? Sí, a Karen. ¿Querías preguntar? Veo que tiene levantada la manita. ¿O se te levantó? Karen, Inés, Cruz, Arana. Nada. Ok. Nada. Bueno. Ok. Entonces, falsa alarma. ¿Cómo defino yo la recta tangente con pendiente M? Dice, si F está definida en un intervalo abierto que contiene a C y además existe el límite, entonces el límite de delta X cuando tiende a 0 de delta Y sobre delta X es igual al límite de esta expresión. Fíjese en algo. Entonces, dice aquí, la recta que pasa por C, F de C y cuenta con una pendiente M es la recta tangente a la gráfica de F en el punto este. Primera observación, aquí hay un límite. El límite. Lo que tenemos aquí les dije yo siempre, esta es la variable. Siempre teníamos X, por ejemplo, o T, o alguna otra letra. Pero ahora aparece ese triangulito que está ahí. Ese triángulo es una letra griega, así, así, que se le denomina, esta es una letra griega mayúscula, que se lee delta. Delta, así se lo escribo,
para que no se le olvide, delta. Ok, ese triángulo significa delta, es una letra griega. Normalmente, esta es en forma de letra mayúscula. Usted recuerda, hay letras mayúsculas como la S que está aquí, y las minúsculas como la I del sí, minúscula. Delta está expresado, si es un triángulo, está en mayúscula. Hay otra delta, que es esta forma que tiene aquí así, que se la estoy dibujando yo ahorita. Esa también es delta, solo que esa es en forma minúscula. Se lo explico porque a veces a uno solo le empiezan a hablar de las tales letras griegas y no le dicen a uno qué es o cómo se llama. Yo se lo explico a usted. Ese triangulito significa la letra griega delta. Normalmente, cuando aparece ese triangulito en cualquier ciencia, delta significa cambio. Cambio, así. Cuando usted vea una letra griega delta, eso significa que hay un cambio. Cambio. Y cuando a usted le dicen un cambio, eso significa que hay algo que se ha modificado. Por ejemplo, si usted va a la barbería o al salón de belleza, yo me recuerdo que cuando estuvimos encerrados en la pandemia en el año 2020, primer ciclo, cuando terminó el ciclo y nosotros nos incorporamos en el mes de julio aquí a la universidad, yo me recuerdo que el cabello me llegaba hasta aquí a los hombros, como lo había cortado. Entonces, un día antes de presentarme a trabajar, fui a la barbería y entré con el pelo aquí y salí con el pelo casi como lo ando ahora corto. Entonces eso es un cambio. Un cambio. Antes, pelo largo, después, pelo corto. Entonces a eso se refiere un cambio. Antes venía usted con bigote, después se lo rasura sin bigote. Ese es un cambio, para que más o menos vaya entendiendo a qué se refiere con un delta, ¿ya? Así como cuando su pareja cambia, ¿verdad? Que ya no le hace caricias y todas esas cosas. O es que está molesta, o pasa algo por ahí. Entonces, cuando usted vea la letra griega delta, eso significa cambio. Ya lo vamos a seguir apuntando nosotros por acá. Ok, claro. Entonces, si usted se fija, aquí dice delta X. O sea, la X cambia. Nosotros ya nos adelantamos un poco. Ahora, pero, ¿cómo vamos a tomar este delta X? Delta X es una sola letra. Es una sola variable. Como que yo aquí le hubiera puesto Pedro y María. Aquí sería, la variable sería Pedro y María. Y entonces cuando encuentre yo dentro de la función Pedro y María, va a ser la variable. Entonces en este caso, delta X es la variable, así juntita, como un solo nombre. Ok, delta X, mire, aquí hay delta X, aquí hay delta X, es un solo término. Muy bien, como que aquí en lugar de delta X, yo le hubiera puesto, por ejemplo, H, una letra H. Entonces en lugar de delta X, yo pondría H. Pero por definición, los libros de matemática, para que usted se vaya asociando o lo consulte en la web, delta X lo ponen así desde los siglos de los siglos y lo mantenemos. Ok, ¿qué dice aquí? Dice, F está definida y este límite existe. A este límite se le llama M, el resultado se le llama M. ¿Y M qué es? M es la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo calculo la pendiente de una recta tangente? En el caso, la calculo con esta fórmula, así. El límite es un número. Entonces este es un número. Ok, este número me puede dar positivo, me puede dar negativo, me puede dar 0 o me puede tender a infinito. Ya se lo expliqué con las gráficas anteriores. Me va a dar 0. Significa que la recta es una recta horizontal. Me da positivo, significa que la pendiente tiene una inclinación hacia arriba. Me da negativo, significa que la recta tiene una pendiente que va para abajo. Me da tendiendo al infinito, significa que la recta es vertical. Ok, con esta fórmula, con este límite, yo calculo la pendiente. Según sea el valor del límite, así es la inclinación de la recta tangente, ¿ya? Ahora, ¿cómo veo yo esta interpretación? Mire, muy fácil. Vea, aquí lo que tiene son dos cosas. Primero tiene AC, que es un número.
Mire, aquí dice f de c, o sea, f evaluado en c. Y aquí dice f evaluado en c más delta x. C más delta x. Delta x es un solo término. Cero, mire, tiende a cero. Ah, entonces este es un solo término, ¿ya? O sea que este es como que evalúa esta función, pero ahora le evalúa con este valor más lo que aquí tiene, más delta x. A eso se refiere. Ok, el valor del límite le va a dar m, ¿ya? Y entonces dice aquí, f está definido, el límite existe, entonces dice, la recta que pasa por este punto, c, aquí acuérdense que es x, y un par ordenado. Este es x, este es y. X, Y. Dicho de otra forma, Y es f de x. Entonces, si este es C, este sería f de C. Y cuenta con una pendiente M. ¿De dónde saqué M? De esta evaluación. Es la recta tangente a la gráfica en el punto este que tiene aquí. Ok, esa es la definición y eso es lo que vamos a tratar para que me entiendan. Vale. Como yo sé que ustedes de menos bla, bla, bla y más de números y resolver cosas, que te gusta así las cosas al chilazo. Encontremos la pendiente de la gráfica f de x igual a 2x menos 3 en el punto 2,1. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar esto que tengo aquí. ¿Ya? Eso, ¿ya? Encontrar la pendiente de la gráfica. Solo me pide la pendiente. ¿Cómo calculo la pendiente? Ah, la calculo con esta fórmula. Mire, m es pendiente. Lo calculo con esta fórmula. ¿Ya? Ok. Encontrar la pendiente de la gráfica de esta función en el punto tal. X, y. X vale 2 y la Y vale 1. Ok, para que no se nos olvide, ahí voy a poner, no está regresando la lámina, ahí le voy a poner la definición. Esta es la definición. Entonces yo lo que tengo que hacer es agarrar esta función y aplicarle este límite. Mire, este límite. Este. Ah, ok. Dentro del límite, le dije yo hace un momento, hay varios detalles. Por ejemplo, f de c. Primero, ¿quién es c en esta expresión? Ah, dice aquí, f está definido en un intervalo que contiene a c. Veas aquí adelante, mire. Entonces la recta pasa por c, f de c. Mire, aquí está c en el par ordenado. Aquí le dan un par ordenado. Ah, significa que aquí, mire, ahí está c. Mire, c. Entonces aquí tiene en el par ordenado x, y, c vale 2 y f de c vale 1. Mire, es información que yo he sacado de aquí. Mire, así. C vale 2 y f de c vale 1. Ya tiene información adelantada. Ok, ¿qué más? Dice aquí en la gráfica que debe de evaluar usted la función en C. Ok, si usted evalúa la función en x más delta x, es como que lo hiciera así. Mire, yo voy a evaluar mi función en x más delta x. ¿Cómo lo evalúo? Ah, que mire, este es f de x igual a 2x menos 3, pero aquí dice f de x más delta x. Significa que en lugar de la x, usted va a escribir x más delta x. Ah, significa que en lugar de la x, usted va a poner x más delta x. ¿Lo ve? Ah, entonces lo sustituye, así va, 2 por x más delta x menos 3. Vea, en lugar de ponerle x, le pone x más delta x. ¿Lo ve? Entonces de aquí desarrolla, ¿verdad? 2 por x, 2x, 2 por delta x, 2 delta x. Así. Ahora bien, si a usted le dicen f de c más delta x. Ah, ok. ¿Cuánto vale la c? La c vale 2. Ah, entonces en lugar de la x, yo voy a poner 2. Entonces yo pondría aquí, en lugar de la x, voy a poner 2. Y lo voy a poner así, mire. En lugar de la x, yo voy a poner la c. Más delta x igual 3. ¿Lo ven? Entonces lo evalúo así, ¿ve? 2 por 2 más delta x menos 3. ¿Lo ven? O sea, aquí pues nada más estoy explicándole cómo desarrollo yo esta parte que tengo aquí. Esta, miren, esta. F de c más delta x, f de c más delta x, me da esto de resultado.
Ok, ¿alguna duda para seguir? No sé si voy muy rápido o alguna duda al respecto. Nada, los veo muy callados. Bueno, siempre están callados. Sí, sigue levantando la mano Jessica. ¿Qué pasó, Jessica? ¿Podría repetir esa parte, ¿Qué la parte, Jessica? desde donde comenzó a sacar f de Aquí, x más esta delta? parte. Vale, voy a retroceder así. Vale, ahí. Vale, ¿te queda claro, Jessica? Se lo explico a Jessica porque así en general todos entienden, ¿verdad? Queda claro, Jessica, que este es X, Y, este es C y este es F de C. ¿Sí, verdad? ¿Sí? Sí, Jessica. Vale, vale. sí. Parto de aquí, mire. Me dan esto, yo identifico, a partir de lo que les di la definición, identifique usted quién es C y quién es F de C. A usted le dan un par ordenado, entonces X, Y, la X esta vale, C vale 2 y F de C vale 1. Nítido. Ok. Aquí en mi definición dice el límite cuando delta X tiende a 0 de F de C más delta X. Ok, F de C más delta X. Antes de resolver esto, yo resuelvo esto. ¿Qué significa F de X más delta X? Ok, lo voy a escribir aquí de otra forma para que se pueda entender. Yo voy a hacer, para ustedes, voy a hacer F de X más la R de Ramón. Así. Miren, ¿cómo hago yo F de X más la R de Ramón? Ajá. Ok, la función ¿cuál es? Es esta, 2X menos 3. Ok, 2, mire, por X, dice X, pero aquí ya no se llama X, aquí se llama X más R. Entonces sería 2, en lugar de la X yo pongo X más R. La R de Ramón. ¿De? Menos, dice menos 3. El 3 ya no lleva X. Entonces ya queda así. ¿Lo ve? En lugar de poner F de X, yo pongo X más R. Ah, ok. Entonces me voy aquí a la gráfica. Me voy aquí. Voy aquí. Aquí. Voy a hacer yo F de X más delta X. En lugar de poner X más R, voy a poner X más delta X. Entonces sería aquí 2 por X. En lugar de X pondré X más delta X. Menos 3. Entonces lo pondría así. Miren. F evaluado en X más delta X. Sería 2 por lo que está en el paréntesis menos 3. Menos 3. Ahora, si a mí me dicen, a mí la definición me dice F de C más delta X. Entonces me dice esto. Ok, en lugar de la X, yo voy a poner C más delta X. Entonces sería 2 por X. En lugar de la X, yo escribo lo que está en el paréntesis. Así. ¿Ya? Ahora vengo yo y les digo, ¿la C cuánto vale? La C vale 2. La C vale 2. Entonces yo voy a evaluar F de 2 más delta X. Ya reemplacé el valor de la C. Entonces, ¿esto cómo lo reemplazo aquí? 2 por X. En lugar de la X, yo voy a poner esto. 2 más delta X. 2 por 2 más delta X. A eso se refiere. No sé si quedó claro, mi querida amiga. Sí, muchas gracias. Sí, no sé los demás, porque ella se animó a preguntar. A los demás quedó claro, ¿verdad? Eso cuesta, esto era repaso, porque yo sé que ustedes ya lo saben, pero a veces uno por estar viendo el teléfono en otras cosas u otras opciones se le olvida, se distrae, ¿verdad? Como cuando uno anda manejando, un pestañeo y hace que uno choque. Ok, ya tengo esto, bien, ya tengo eso, ya tengo eso. Sigo, ahora voy yo a la definición. Me pide a mí calcular esto, mire, límite de f de c más delta x, pero ya sé yo que f de c, es esto, f de c más delta x es esto, f de 2 más delta x. Entonces voy a hacer f de 2 más delta x menos f de 2. Y este de 2, ¿de dónde lo saqué? Es esto, mire, f de c. Entonces voy a calcular este límite. Enfóquese en esta parte, mire, en esta parte. Límite de delta x cuando delta x tiende a 0. Límite cuando delta x tiende a 0. De f de c más delta x. De f de c más delta x. C vale 2. Menos, dice f de c, menos f de 2.
todo sobre delta x. Entonces voy a evaluarlo, voy a sustituirlo, así en base a lo que yo hice aquí antes, y voy a evaluar el límite y lo voy a calcular. Ahora, recuérdense que aquí voy a aplicar estrategias que ya aprendimos en toda la unidad 1 en el mes anterior, en la unidad anterior. Ok, f de 2 más delta x, ya lo tiene aquí, ¿verdad? 2 por 2 más delta x menos 3, que es este corchete. Menos, dice la expresión, f de 2. F de 2, ¿cómo lo calculo? En lugar de x pongo 2. 2 por 2 menos 3. Ok, desarrollo aquí, ¿verdad? 2 por 2, 4, 2 por 2 delta x, quito los corchetes, sustituyo y me queda así. Mire, 2 por 2, 4, 2 por delta x, 2 delta x, menos 3, quito los corchetes, 2 por 2 es 4, menos por más es menos por menos es más, entonces me queda así. 4 más 2 delta x menos 3 menos 4 más 3, todo sobre delta x. Esto es pura aritmética, ¿no? Entonces hay que simplificar, ¿verdad? 4 se va con 4 y 3 se va con 3, y entonces arriba le queda solamente 2 delta x sobre delta x. Cancele arriba y abajo, entonces le va a quedar límite delta x tiende a 0 de 2. Y límite de una constante en la constante. 2. Ok, mire, 2. Evaluar el límite bajo estas características me dio 2. ¿Qué es ese 2? Ese 2 se le llama m. ¿Y m qué es? M es la pendiente de la recta tangente de la gráfica en el punto tal. ¿Qué pedía el problema? Encuentre la pendiente de la gráfica en el punto este. Vaya, ya lo hicimos. Evaluamos el límite y me dio 2. Entonces mi respuesta es esa. El límite vale 2. Si yo graficara la función, si yo grafico la función tiene esta forma, miren. Así. Es una recta. Esta recta es 2x menos 3, está negrita. El punto 2,1 está aquí. Aquí, 2,1. La pendiente me ha dado 2. Entonces, m vale 2. Y ahí está graficada la pendiente. ¿Sí? La pendiente. Para que más o menos haga una idea. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Aprovechemos ahorita y me dicen. Nada, ¿todo bien? Ok, pues, very good, como dicen, very good. Muy bien, entonces así es como nosotros vamos a calcular la pendiente. Teacher, mire, y la derivada, si todavía no hemos hablado de la derivada, solo estamos como dando la introducción, ¿no? Así, como que nosotros somos los teloneros, para los que abrimos el concierto del famoso que va a cantar o bailar o actuar. Somos los teloneros, los que abrimos el espectáculo. Con esto estamos abriendo el espectáculo. Todavía no hemos hablado de derivada. Ok, entonces si viene el profesor Ramón y les dice, mira, Chepe, calculame la pendiente de la gráfica tal en el punto tal. Este es el procedimiento. Evalúa el límite y el límite le va a dar un valor que es la pendiente, o sea, la inclinación de la recta. Ok, otro más para que así poder entender lo que pasa. Calcule las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica K en estos dos puntos. Mire, hoy me piden 2. Esta es la función, estos son los puntos. Es igual que el problema anterior. Encontrar la pendiente de la gráfica en el punto tal. Hoy me dice a mí, encuentre las pendientes de las rectas tangentes en los puntos este y este. Entonces aquí tiene un C, un f de C, un C, otro f de C. Y esta es la función. Y no se olvide, yo le voy a dejar ahí la definición, ¿no? Para que no la ande anotando a cada rato. ¿Ya? Ok. ¿Qué es lo primero que debe de hacer, no? Pues lógicamente ver qué es lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Vamos a ver. Ok. Esa es mi definición. El límite de delta x tiende a 0 de f de c más delta x menos f de c delta x. ¿Cuál es mi función? Mi función es esta. Hoy ya tenemos experiencia para evaluar. Entonces yo la voy a evaluar así. De una sola vez, mire, para no andarme con tanta onda.
f de c más delta x. ¿Cuál es la función? La función es esta, ¿eh? Esta. X al cuadrado más 1. Entonces, todo esto que está entre paréntesis al cuadrado más 1. Todo eso que está en el paréntesis al cuadrado más 1. Menos f de c. Ah, ok. Todo esto, reemplazo la x por la c, me queda c al cuadrado más 1. Así, ¿ya? Entonces ya tengo eso. Todo sobre delta x. ¿Qué es esto que tengo en el primer corchete? Ah, es esto que tengo aquí. ¿Y eso cómo lo obtengo? En lugar de la x, yo pongo c más delta x. Entonces, ya aquí es pura álgebra, ¿no? El cuadrado de esto sería el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Desarrollo del corchete de esta manera. Reprise. El cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Vea, lo pongo entre paréntesis para indicar que está el cuadrado. Luego tengo menos, más 1, perdón, menos c cuadrado, menos por más da menos, menos 1. Ok, me quedó así. Me quedó así. Ahora voy a simplificar términos semejantes. Miren, c cuadrado menos c cuadrado se cancela. Se cancela. Ok, esto lo dejo por ahí. A 1 le resto 1, se cancela. 0. Ok, se cancela. Entonces simplifico y me quedan así. Los únicos que me quedaron arriba fueron este y este. Todo sobre delta x. Si usted observa, ambos términos tienen factor común, o sea, tienen algo en común, que es delta x. Factor común delta x le va a quedar así. Y cancelamos el delta x con esto, me queda 2c más delta x. Ah, ok. Evalúe el límite. Evalúe el límite significa que donde esté delta x, usted pone 0. Ah, entonces aquí sería 0. Entonces esto es igual a 2c. Evalué el límite y me quedó 2c. Límite de 2c, 2c. Límite de delta x, 0. Ok, ¿por qué lo dejé así indicado? Porque son 2 puntos donde me pide la pendiente. 2 puntos. Ok, para el primer punto, la c vale 0. La c vale 0. Ah, entonces para el primer caso, si la c vale 0, la pendiente vale 0. 2 por 0 es 0. Para el segundo caso, el c vale menos 1. Ah, c vale menos 1. Entonces la pendiente vale menos 2. Ah, ok. Para el primer punto, la pendiente de la recta tangente es 0. Para el segundo punto, la pendiente de la recta tangente es menos 2. Más o menos así. Si yo lo grafico, más o menos así. Para el primer punto, que sería 0,1, está aquí. ¿eh? 0 en X, 1 en Y, me queda así. Me dio la pendiente 0. Ah, es una recta horizontal. Ya lo sabíamos desde antes. El otro punto me dio el otro punto es menos 1, 2. Menos 1 en X, 2 en Y. Dice aquí que la pendiente me dio menos 2. Entonces, si dice que es negativa, significa que va para abajo. ¿sí? Y ahí está tocando el punto menos 1,2. Más o menos para que usted sepa que los resultados son congruentes con la gráfica de la función. Así es como va a resolver usted todos sus ejercicios. No sé si hay alguna pregunta. Aprovecha ahorita. No hay. Silic, buenos días. Buenos días. ¿Podría volver a explicar la parte del desarrollo, por favor? ¿Cuál desarrollo? Esta parte de aquí. Aquí. Sí, Aquí. esa, acabar, porque en esa me confundí. Vaya, tu clavo creo que es este. Voy a marcar aquí con mi letra toda pateada. Vamos a poner otro color. Vamos a ponerle... este le vamos a poner... Este. Este es el clavo. Esta parte, ¿ves? Esta parte. ¿Ya? Ese es un trinomio. Lo traigo del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo desarrollo un cuadrado de esta forma? ¿Cómo desarrollo C más delta X todo al cuadrado? Según las reglas, que no las hemos visto aquí, sino que las vieron allá por octavo grado, para desarrollar esto se hace así. Esto es igual al cuadrado del primero, o sea, C, lo elevo al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. El primero es C y el segundo es delta X. Así. Más, es uno más porque aquí lleva más, el cuadrado del segundo. Delta X
elevado al cuadrado. Siempre que aparezca esto, una suma al cuadrado, va a ser esto. El cuadrado del primero, más 2 veces, 2 por el primero, por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces dice aquí, ¿ve? El cuadrado de C es C cuadrado. El cuadrado de C es C cuadrado. Luego dice 2 por C por delta X. Se deja indicado. ¿Eh? Se deja indicado. 2 por C por delta X. Más, dice ahí, el cuadrado del segundo, que también se deja indicado. ¿Ya? Luego dice más 1 es este que está aquí. ¿Ve? Más 1 es este más 1 que estoy marcando. Luego dice menos C cuadrado. Menos C cuadrado. Menos por más le va a dar menos 1. Y ahí lo desarrollé. De ahí lo que hago yo es simplificar términos que se parezcan. Por ejemplo, voy a cambiar el color aquí a esto. Vamos a cambiarle azulito así. C cuadrado. Aquí hay un C cuadrado, miren. C cuadrado menos C cuadrado se cancela. 0. 0. Aquí tenemos 1 positivo menos 1 negativo, 0. Entonces lo único que quedaron fueron este y este. De aquí a estos dos, dije yo, le sacamos factor común delta X. Ambos tienen factor común delta X. ¿Factor de quién? Si al primero le quito delta X, solo me queda 2C. 2C. Si al segundo le quito un delta X, que tiene 2 porque está al cuadrado, me queda un solo delta X. Así. Y abajo me ha quedado siempre delta X. Así. Así. Una vez factorizado lo de arriba, me quedó así. Y entonces me quedó delta X arriba y delta X abajo. Yo vengo y cancelo el de arriba con el de abajo y por eso solo me quedó esto. Esto. Así. De ahí lo demás es la evaluación. No sé si quedó más o menos claro. Josué creo que había preguntado. Sí, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, mire, el problema el fracaso en matemática 2 que normalmente tiene un estudiante es álgebra. Álgebra. La factorización, los términos semejantes y toda esa vaina. Eso es el clavo. Mate 2 es bien fácil. Lo complicado es el álgebra. El álgebra. Entonces, a medida que vayamos avanzando, si hay alguna dificultad, así como que no entiendan eso del álgebra, yo con gusto se los explico acá para tratar de aclarar. Pero queden ustedes buscar el refuerzo de cómo entender esta situación. Ok, pasemos entonces ya a hablar de otra cosita. Hablemos de la razón de cambio promedio. Estamos interpretando geométricamente la derivada. Razón de cambio promedio. ¿A qué nos referimos con eso? Miren, aquí hay una cuestión de terminología que a veces no la sabemos interpretar. Cuando a usted alguna ocasión le digan, mira, yo tengo una razón, no es que usted tenga la verdad, no, no. Cuando a usted le digan una razón, significa una división. División. Si a usted le dicen una razón, entonces es una división. A eso se refiere. Otra forma de llamarlo. Razón de cambio promedio. Entonces si usted le dice razón de cambio promedio, cambio, ya sabemos que es delta. Delta. Y promedio ya sabe que es sumar las cantidades y dividirlo entre el número de lecturas que ha hecho. Entonces dice aquí, la razón de cambio promedio de Y respecto a X, cuando X cambia de X1 a X2, corresponde a la razón del cambio en el valor de salida entre el cambio en el valor de entrada. Y le pone ahí el resultado, ¿sí? La razón de cambio promedio es un delta Y entre un delta X. Dicho de otra manera, el valor de Y final menos el valor de Y inicial entre el valor de X final menos el valor de X inicial. Siempre y cuando las dos X de abajo no sean iguales. ¿Ya? Entonces, eso es la razón de cambio promedio. Una división, ¿no? Un cambio, ¿no? Y es promedio. Así de fácil. Ahora, el valor numérico de esta razón de cambio promedio es la pendiente de la recta secante. Mire, este es
la pendiente de la recta secante. ¿Cuál es la diferencia entre una tangente, una recta tangente y una recta secante? Ah, mire, que la secante toca la gráfica en 2 puntos. Ya vimos las gráficas al inicio. Y la tangente lo toca en 1. En la secante atraviesa la función. La tangente no. Ah, hablando entre gráficas, hablando entre rectas, fíjense que me contaron que la secante es bien envidiosa. Sí, es bien envidiosa. Quiere parecerse a la tangente. Sí, pues sí, la tangente tiene ciertos privilegios, pues la tangente es pendiente. Entonces la recta secante siempre ha querido ser como la recta tangente. O sea, la recta secante quiere convertirse, me contaron por ahí, quiere convertirse en tangente. ¿Así? ¿Y es posible eso en matemáticas? Sí, sí, es posible. Es posible y se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar así. Claro, este no es chambre, eso me di cuenta por ahí porque escuché la plática. La secante le tiene envidia a la tangente y entonces se quiere convertir en tangente. Ahora, matemáticamente, ¿cómo voy a convertir esa secante en tangente? Yo voy a partir de esta definición. ¿De cuál definición? De la razón de cambio promedio. Ah, razón de cambio promedio es cambio Y entre cambio en X. Este resultado es la pendiente de la secante. Ah, entonces si yo le digo, mira, HP, ahí tenés una recta secante. ¿Cuál es la recta secante? Esta, LS, ¿ve? Línea secante. Toca la función en 2 puntos, aquí y aquí. Ajá. ¿Cómo calculo yo la pendiente de esa recta secante? Ah, la calculo con esto, así. Cambio de Y entre cambio en X. Ah, o sea, la calculo delta Y entre delta X. Ahora, observe que le he puesto aquí en la gráfica algo muy importante. Yo tengo mi referencia que es el punto X. En X tengo aquí el valor y en Y sería f de X. Si yo vengo y crezco esto H, me incremento H, que podría ser un delta X, este punto sería el valor que tengo en X sumado al incremento. O sea, X más H. Ah, entonces significa que su respectivo Y sería f de X más H. ¿Lo ven? Ok, este es X, aquí tengo yo f de X. Si sumo H a la X, entonces me diría X más H. Su valor en Y sería f de X más H. Ok, entonces parto de aquí. ¿Cómo calculo yo la razón de cambio promedio? Ah, la calculo así. Delta Y entre delta X. O sea, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ahora, yo incluso puedo darle vuelta a los números. ¿Cómo darle vuelta a los números? Es decir, es lo mismo calcular Y2 menos Y1 que X2 entre menos X1, que decir Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. Así le doy vuelta a los números arriba y abajo, el resultado se mantiene. Ok, Maguey, como dicen, para determinar la razón de cambio, vea aquí. Para usted le dejo aquí este ejercicio. Para el valor de f de x igual a x al cuadrado, determina la razón de cambio promedio. Cuando la x cambia de 1 a 3. Cuando la x cambia de 1 a 2. Cuando la x cambia de 2 a 3. Ah, ya tienen los datos. Sí, ya tienen los datos. Ya tienen los datos. Se lo voy a dar de tarea. Lo voy a copiar aquí, vaya. Lo voy a dar de tarea así. Si no, lo resolvemos ya de una sola vez aquí ahorita. Ok. La razón de cambio promedio. Ah, sí, correcto. Estoy viendo que quieren que les copie. Además, les voy a copiar eso en el chat para que lo hagan. Ah, permítame. Vamos a darle aquí. Vamos a ponerle aquí así. Calcule la razón de cambio promedio para esos valores. Se lo voy a pegar ahí en el chat. Vamos a ver, digo el ciego. Y el ciego nunca vio nada. Vamos a ver, dijo el ciego. Vale. Así. Ahí lo calcula usted. Ajá. Para que practique. Vamos a ver si entendió el concepto. Ok. Esta es mi razón de cambio. La razón de cambio promedio de f con respecto a x está dada por esta expresión. Sí, así. ¡Ey! Otra forma, mire.
Esta es la razón de cambio promedio. Ok, f de x más h menos f de x sobre h. H, ¿quién es? H, ¿quién es? Si me vengo a la gráfica anterior, ¿quién es h? H es la distancia que hay entre este punto y este punto. Ah, la resta de los dos me va a dar h. La resta de los dos sería el x2 menos el x1. A eso se le llama h. Ah, entonces es lo que tengo yo aquí. Así. H no puede ser 0. Ok, si tomamos el límite de la razón de cambio promedio cuando h tiende a 0, la pendiente de la recta secante se convierte en la pendiente de la recta tangente. Entonces, si esta es la pendiente de mi recta secante, ¿cómo convierto yo mi secante en tangente? Muy fácil. Lo único que tengo que hacer es calcularle el límite cuando h tiende a 0 a esta función. A esta función. Ah, entonces esta función cambia de ser un cambio promedio, se convierte en una razón de cambio instantáneo. Así le vamos a llamar. Ok, para que entendamos cómo es el menjurje, ahí les tengo graficada yo la función otra vez. Aquí está x sub 0, x sub 0 más h, f de x sub 0, f de x sub 0 más h. ¿Cómo convierto yo mi recta tangente, perdón, mi recta secante en recta tangente? Yo voy a partir de mi punto último que lo tengo ahí coloreado en verde. En verde. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Vaya, yo le dije aquí hace un momento. Esta es la pendiente de mi recta secante. ¿Cómo convierto la secante en tangente? Muy fácil, le dije yo. Solo agréguele el límite. El límite. Ah, o sea, hay que agregarle el límite cuando h tienda a 0. Así. Y entonces se convierte mi recta secante, mi pendiente recta secante se va a convertir en pendiente de recta tangente. Si yo le agrego eso que le he puesto ahí en celeste. Ah, ok, entonces fíjese lo que tiene abajo. Dice, h tiende a 0. H tiende a 0. O sea que esto se acerca a 0. Entonces me vengo a la gráfica. Aquí tengo mi gráfica. Aquí tengo x sub 0. Aquí tengo x sub 0 más h. Aquí tengo el valor de y, es f de x sub 0. El valor de y para este sería f de x sub 0 más h. La separación entre x sub 0 y este otro punto se llama h. H. Entonces yo lo que voy a hacer es acercar este punto, acercarlo al otro punto. O sea, me voy a ir acercando poquito a poco. Así, miren. Me acerco un poquito, ya lo tenía así, me acerco un poquito más. ¿Cuál es la diferencia entre esta gráfica y la anterior? Esta es la anterior. Mire, si yo me acerco un cachito, significa que la H se ha hecho más chiquita. Y me puedo seguir acercando. Me acerco un poquito más. La H se va haciendo más chiquita. Mire, yo la veo igual. Me dice, no, mire, así la tenía originalmente, mire. Y hoy me vengo acercando. ¿Ve? ¿Lo vio? Me sigo acercando. ¿Qué pasa si la H la estoy acercando lo más que pueda? Mire, mire. ¿Qué pasa si la H hago que tienda a 0? Va a llegar un punto en que las dos se van a montar. Y entonces mi recta secante, cuando ya los dos están uno sobre el otro, se convierte en recta tangente. Ah, ok. Pasé de mi recta secante a mi recta tangente. Por eso le puse yo el límite cuando h tiende a 0. Dicho de otra manera, tenía esto, tengo esto, me voy acercando poco a poco hasta que una queda encima de la otra. O sea, lo que hago es acercar este punto hasta acá. La separación en X entre ambos puntos, yo la llamé H, pero también la puedo llamar delta X. Lo que hago yo es que este delta X, o sea, esta H, se me acerque a 0. Se me acerque a 0. Y entonces yo voy a convertir mi recta secante en recta tangente. ¿Ya? Ahora, si yo le meto números, yo partí de esto, mire, yo partí de esto. Esto que tengo aquí, este es mi punto 2, este es mi punto 1. Esta separación de aquí es mi H.
Dicho de otra manera, es mi delta X. Punto original y mi punto final. Ok, mi punto inicial es este. C, f de C. Mi punto final sería este. ¿Qué diferencia hay con el anterior? Ah, que a la C le he sumado delta X. Delta X es la separación. O sea, H. Entonces, la X aquí sería C más delta X. Y el valor en Y sería F evaluado en este punto. F evaluado en C más delta X. Ahora, esta separación que hay en Y, yo la calculo, ¿verdad? Sería el valor final menos el valor inicial. O sea, esto que tengo aquí menos esto que tengo aquí. O sea, esto menos esto. Esto que tengo aquí es delta Y. Esto que tengo aquí es delta X. Suena bien confuso. Yo sé que después que vea el video lo va a volver a repetir y a repetir y a repetir y va a ver que le va a entender el asunto. Ok, si yo le aplico el límite cuando h tiende a 0, en lugar de ponerle delta x, la recta secante se confunde con la recta tangente y podemos decir esto, que la pendiente de la recta tangente se calcula así. Ahora, este último límite, este límite se le conoce en el cálculo diferencial como la derivada de la función respecto de la variable x en x igual x sub 0. En consecuencia, la derivada es una función es numéricamente igual a la pendiente de la recta tangente de la expresión esta. ¿Ya? Ok, entonces, con toda esta vaina que hemos hablado, que le he hablado yo, porque solo había hablado casi, todo esto que he venido preparándole es la definición de la derivada. El valor de la derivada indica la rapidez con que la función está cambiando de un valor específico a otro. Ok, entonces si yo le pregunto a usted, ¿cuál es la definición de derivada? Esta es la definición de derivada. Si yo le digo, mira, Margarita, Margarita, ¿cómo le calculas tú la derivada de esa función? Margarita vendrá y me dirá, mire, profe, la derivada la calculo así. Ajá. ¿Cómo calculo la derivada? Aplicando el límite que tengo aquí. Mire, teacher, pero si esa es la definición de la tangente, de la pendiente de la recta tangente. Sí. Ah, ok. ¿Cómo calcula la derivada de una función? Aplica este límite. ¿Ya? ¿Cómo representa la derivada de una función? La representa así como está aquí, miren. Ah, con una prima, con un apóstrofe. Ah, ok. Derivada de una función, ¿cómo la voy a representar? Ah, si mi función, espérenme que me perdió el puntero. Se me perdió el puntero. Vamos a ver dónde está el puntero. Vamos a ver, opciones de puntero. Aquí está la pluma. Ok. Vamos a ver, permítame, que me perdió el puntero, aquí le quería escribir. Opciones del puntero, vamos a ver, color de lápiz, aquí está, vamos a ver. Derivada de la función, mi función es esta, f de x. ¿Cómo voy a representar yo la derivada de f de x? La voy a representar con un apóstrofe, así. La operación la voy a hacer así. Ah, ok. Cuando le aparezca esa rayita arriba, significa que le está aplicando la derivada. ¿Y qué es la derivada? Es calcular este límite. Este límite. Juela, se ve complicado. No, ya hicimos dos ejercicios, mire, y calculamos ese límite. Otra forma de representar la derivada es hacerlo así. De f de x sobre de x. Es otra forma de representarla. Cuando le aparece así, significa operación derivada. ¿Qué otra forma hay? Hay unos que le hacen así. Derivada respecto a f de x. Perdón, derivada respecto a x de f de x. Son formas como puede representarse la derivada. Ok, ¿cómo calcula la derivada? La calcula con esa fórmula, siempre y cuando el límite exista. Muy bien, ¿qué significa la derivada de una función? La derivada la calcula así. La derivada significa la pendiente de la tangente, ¿verdad?, a la gráfica en la función en el punto específico. La derivada también significa razón de cambio instantánea. No nos preocupemos si no sabemos qué es. A medida vayamos haciendo ejercicios,
va a ver usted, se le va a ir quedando qué significa la derivada. Por hoy lo que nos interesa es cómo calcula la derivada por definición. Ah, la va a calcular con esta fórmula. Con esta fórmula. Así de fácil. Veamos un ejemplo. Ya hicimos calculamos la tangente de la pendiente de esta función en un punto. Hoy vea, calcule la derivada empleando la definición a esta función. Esa es la función. Muy bien. Ok, ¿cuál es la definición de la derivada? La definición es esta, se la escribo aquí. ¿Cómo calcula derivada? Ah, derivada de f de x es límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Ok, fácil, ¿no? ¿Qué necesita? Necesita calcular estas dos cosas. F de x, que ya lo tiene, y f de x más h. Eso ya lo hicimos antes. F de x, ¿cuánto vale? Ah, f de x vale 3x menos 1. Ya tengo esto. Ahora voy a evaluar yo f de x más h. ¿Cómo evalúo f de x más h? Ya sabe hacerlo usted. En lugar de la x, usted pone x más h. Ah, lo pone así. Muy bien, muy bien. Ya lo tiene todo. Desarrolla esto que tiene ahí, va. 3 por x, 3x, 3 por h, 3h menos 1. Entonces, ya teniendo estas dos cosas, sustituyen la definición. Calcule la derivada empleando la definición. Ah, entonces esta es la fórmula. Ah, esa es la fórmula. Ok, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Sustituyo. ¿Cuánto vale f de x más h? Vale esto que está en rojo. ¿Cuánto vale f de x? Es esto que está en azul, aquí arriba. Ah, ok, mire, con colorcito se lo he dejado para que vea la diferencia. Ahora, ¿qué hago? Quito paréntesis. 3x más 3h menos 1, menos por más da menos por menos da más, y le queda así. 3x más 3h menos 1, que sería el primer paréntesis, menos por más le da menos, se me fue el rojo en ese, menos por menos le da más. ¿Qué sigue ahora? Cancelar términos semejantes. Mire, 3x menos 3x, 0. Menos 1 más 1, 0. Entonces solo le quedó arriba 3h. Miren, 3x con 3x se cancela, 1 con 1 se cancela y solo le queda arriba 3h. 3h sobre h, aquí cancela ahora. H se cancela con h, así. H se cancela con h y solo le queda límite cuando h tiende a 0 de 3. ¿Y límite de una constante? La constante. Ah, vaya. Híjole, mire. Entonces, la derivada de esta función vale 3. Ah, la derivada de esta función vale 3. ¿Cómo la va a calcular? Así, usando esta definición, usando este límite. Ah, o sea que el límite no se va a olvidar. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Ah? Límite. Tienes que seguir conmigo toda la mate 2. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aproveche. Aproveche. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Nada? Ajá. Wow. ¿Preguntas, preguntas? Nada. Muy callados están. Ok, entonces. Otro. Pues yo sé que a ustedes les gustan ejercicios fuertes. Calcule la derivada empleando la definición. Ay, mira esta mayuca. 2x cubo menos x cuadrado más 3x. Por definición, si yo le digo empleando la definición, entonces va a ocupar la definición esta. ¿Qué necesita para calcular la derivada? Necesita f de x. Ah, f de x, ¿cuánto vale? Aquí está. 2x cubo menos x cuadrado más 3x. Necesita f de x más h. Ah, f de x más h. ¿Qué hago? En lugar de la x pongo x más h. 2 por x más h al cubo. Menos x más h al cuadrado. Más 3 por x más h. Así. Se lo pongo en colores. En colores. En colores. Ok, yo hace un momento le expliqué cómo sacar esto. Sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Para este otro caso lo hago con otro caso de factoreo. Sería el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo.
Así está la definición. Solo es que revise usted los casos de factoreo que yo le he puesto en el aula de apoyo. Así. Ok, este ya lo habíamos resuelto así. El cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 3x más h, que no tiene ninguna potencia. Ok, ya desarrollé el cubo, ya desarrollé el cuadrado. Entonces quite los paréntesis. 2 por esto, 2 por 3, 2 por 3, 2 por h. Le va quedando así, quitando los paréntesis. Wow, mire, teacher, esto voy a tardarme un montón. No, hombre, es largo. Sí, es largo. Pero al final se hace bien sencillo. Es largo. Ok, ya lo tengo todo. Todo esto que está en rojo, toda esta expresión es f de x más h. Ok, ahora voy a la definición. Sustituyo, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 de esto menos esto sobre h. Ok. F de x más h, ¿quién es? Es todo esto que está aquí. Entonces cópielo así. Mire. Menos f de x. F de x, ¿quién es? Es todo esto que está aquí arriba. Mire. Mire. Ah, ok. Ok. Ahora, ¿qué viene? Quitar paréntesis y simplificar términos semejantes. Quito los paréntesis. Esto no cambia. El segundo sí cambia. Menos por más da más. Menos por menos da más. Y menos por más da menos. Te queda así. De ahí simplifique términos semejantes. 2x cubo, mire, aquí tiene 2x cubo, 0. Ok, h cubo no hay. X cuadrado, mire, aquí hay un x cuadrado. No hay tampoco. O si hay, mire, ahí hay uno, aquí está el otro, ¿eh? Luego hay aquí un 3x, menos 3x, 0. Entonces se cancelan. ¿Y quiénes le quedaron? Mire, solo le quedaron este y aquel. Hay también este. Entonces le quedan esos. Lo único que no he puesto aquí abajo son los que he tachado, porque ya se hicieron 0. Miren, ¿por qué se hace 0? 2x cubo menos 2x cubo, 0. X cuadrado más x cuadrado negativo más positivo, 0. 3x menos 3x, 0. Por allá no los pongo. Ok, fíjense todos los que están ahí arriba. Levanten la mano los que están arriba y que llevan h. Este lleva h, este lleva h cuadrado, este h cubo, este lleva h, este lleva h, este lleva h. Todos tienen h. Entonces factor común, h. Quítele una h a todos y les queda así. Factor común h. 6x cuadrado, le quito la h. 6xh, le quité una h. 2h cubo, me queda 2h cuadrado. 2xh, le quito la h, me queda 2x. Menos h cuadrado, le quito una h, me queda h. A 3h le quito la h, solo me queda 3. Factor común. Mire, la h de arriba la cancelo con la h de abajo. Sí, la de arriba la cancelo con la de abajo. Y entonces mi límite solo me queda eso que está en el paréntesis. Vaya, ya llegué. Ahora evaluar el límite. Donde tenga h, yo le pongo 0. 0, 0. Ok, entonces evalúa. Le queda así. Así, 6 por 0, 0. Esto se hace 0, esto se hace 0, esto se hace 0. Entonces solo le va a quedar 6x cuadrado menos 2x más 3. Así, ¿eh? Y entonces la primera derivada o derivada de esta función es esta otra función. 6x cuadrado menos 2x más 3. ¡Ey, qué chivo está, teacher! ¿Valió la pena, va? Sí, valió la pena. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Ajá. Voy a pegar aquí en el chat, vaya. El problema para que va, usted solo lo imprime y lo resuelve. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? Ya casi van a ser las 8, sí, nos faltan 27 minutos para las 8. Son el reloj tengo aquí diagonal hacia arriba, hacia el techo. Ok, si ve, es largo, es tedioso. ¿Cuál es la falla que usted puede encontrar? Que no sepa factorizar, que no sepa simplificar términos semejantes. ¿Es culpa de Mate 2? No, no es culpa de Mate 2, es álgebra, son las bases. Son las bases. Por eso yo siempre recomiendo repase álgebra. ¿Y qué es lo que voy a repasar? Los casos de factorización. Por ahí, con que usted se los pueda, ya es un gran avance. Entonces, conclusiones de esto. La derivada de una función es otra función, si existiera. Y si existe es porque el límite existe. La derivada de una función es otra función. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es una operación que yo le hago a la función para obtener otra. ¿Cuál operación es? Es esta.
¿Qué significa la derivada? Preguntas, estoy dándole respuesta a las preguntas que pueden surgir. Ah, la derivada significa la pendiente de la recta tangente o la razón de cambio de esa función. Así de fácil. Ok, yo le voy a dejar estos ejercicios para que vaya practicando. Yo siempre soy de la idea de compartirles toda la información, ¿eh? Porque una persona que esté bien informada es una persona que está... Eso. Ahí no apliqué casos de factoreo, o sea, es al inverso. Fue creo que el caso 9 u 8, algo así, cuando me pregunta Oscar Mauricio qué caso de factoreo. El caso 9 a la inversa, ¿verdad? El caso 9 a la inversa. Hay que buscarlo. En el aula creo que he puesto un documento sobre factorización. Revísenlo, ahí aparece ese caso que les menciono. Ok, le dejo estos ejercicios para que practique. Calcúlele la derivada a estos. Ahí se repite 1, 2, 3, hubo error de dedo, imprenta. Y en este ejercicio encuentre la recta tangente de la gráfica F en el punto que ahí se le indica. Ya le copié yo ahí en el chat esta imagen. Oscar Mauricio, está claro, anotado, dice, excelente. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Hey, ahí viene el querido profesor, miren, bárbaro el teacher. Estoy en campaña, quizás me van a elegir para diputado. Pues sí, porque uno con salario profesor no alcanza para la gasolina que está tan cara. Ok, ese es mi mensaje de hoy, miren. Siempre donde ve el 1% de posibilidad, usted tenga el 99% de fe y yo estoy seguro que sí. Hey, fíjense que ese es un grupo de Mate 2. Déjenme ver de qué año. Yo creo que fue el año 2019. Ahí estamos, creo que es el edificio Francisco Morazán. Algunos de ustedes no conocen los edificios de la Tecno. Ese fue el edificio Francisco Morazán. Hey, miren, todavía me acuerdo de algunos. Y es Paola, de Gaby. Híjole, me acuerdo, este es el Tomás, híjole, casi de todo me acuerdo. Muy bien. Todos la pasaron, pues sí. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario para dejar hasta aquí la clase y se vaya tranquilo a echarse las pupusas? ¿Cuándo estarán las notas? Mira, ahorita estoy revisando poco a poco. Yo creo que a más tardar el jueves ya estarían las notas de sus desarrollos. Si usted no mandó el desarrollo en la plataforma, pues ya la regó. Mírenle la cara ahí a la bicha de lo que puso Katie. Juela. Así quedaron después del problema que puse ahorita. Nada, que sí queda uno. Ya va a ver que en la clase del jueves se me va a motivar más. Se me va a motivar más porque vamos a empezar a hablar de teoremas. Esta parte de la derivada es la más compleja. Pero yo estoy seguro que el jueves se me va a alegrar. Sí, hombre, Katie merece que le pongamos ahí su reacción de me gusta. Que me llega. Ah, ya le digo también. Ok, en mi opinión quisiera que los ejercicios nos los revisara, ya que en los anteriores no sabía si estaban correctas o no. No entiendo ahí. En mi opinión quisiera que los ejercicios nos los revisara, ya que en los anteriores no sabía si estaban correctos o no. En los ejercicios me imagino yo que se refieren a los de los exámenes. Ahí le aparecen las respuestas. Cuando usted revisa, ahí le aparece cuál es la respuesta correcta. Lo de los ejercicios que dejen en clase para saber si los hicimos bien. Ah, vaya, lo que pueden hacer, pregúntenme de algún ejercicio y entonces yo les digo si está bien o está mal, pero voy a tomar la sugerencia, ¿verdad? Ah, los de la tarea. No, no son tareas, son fuerza de voluntad, pero sí, me parece muy bien. Voy a ver si le puedo poner las respuestas a los ejercicios y si puedo hacer los desarrollos de algunos, se los comparto. Me parece muy bien la sugerencia, aunque no entendía yo la cuestión. Hey, merece un like, va. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Lo voy a tomar en cuenta de aquí en adelante esos ejercicios. ¿Sería de gran apoyo? Pues sí, pues, ¿verdad que sí? Me parece, entonces, si no hay preguntas, nos quedemos hasta acá. Les voy a dar chance que vayan a echar las pupusas. Si es que comen pupusas, está cara.